Buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar el día de hoy un nuevo propósito: identificar las causas y consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru II. Nuestro tema, la resistencia andina. Bueno, vamos a continuar entonces viendo por qué los pueblos indígenas iniciarían pues algunos levantamientos en nuestro continente americano. Creo que esta imagen que pueden ver aquí dice mucho ya, ¿no?, de qué es lo que había que hacer, tanto pues por parte de los indígenas y por los esclavos, que tenían pues una vida muy injusta en la época colonial. El día de hoy entonces vamos a ver la parte de la resistencia andina, que vendría a ser justamente en el espacio de la sierra, como lo conocemos aquí, o en los Andes. ¿Y por qué vamos a dar tanta importancia? Porque lógicamente es aquí donde los españoles estaban muy establecidos por el trabajo que se realizaba con los indígenas, ya sea pues en los obrajes, en las minas o en las diferentes actividades pues que realizaba en beneficio de la colonia. Por lo tanto, este lugar era un punto muy importante para el sistema colonial. Además, la resistencia andina pues tuvo mayor importancia porque demostraría que los que continuaban viviendo aquí en la zona más o menos de la sierra, es decir, tras la muerte del último inca de Vilcabamba por los incas, su población por supuesto quedó muy descontenta, no quiso prácticamente someterse a los sistemas de España. Por lo tanto, en el siglo XVI se iniciaría justamente algunos levantamientos en nuestro país y en algunas zonas del continente americano. Ya para el siglo XVII y XVIII, estos levantamientos van a tomar mucha importancia, pero como les había mencionado ya anteriormente, lo hacían pues en ciertos lugares, ¿no?, como ya lo hemos trabajado, Juan Santos Atahualpa muy solo en la parte de la Amazonía, ahora Túpac Amaru en la parte de la sierra, y esto de alguna manera no era tan estratégico, ya que los españoles pudieron vencerlos, ¿no? Entonces, estas numerosas rebeldías o conspiraciones, a pesar de sus fracasos, definitivamente pues dejaron más legado para que las poblaciones de alguna manera, sobre todo los indígenas, continuasen esta iniciativa, ¿no? Enfrentarse a los españoles. Entonces, en este último cuadro yo les estoy colocando que, claro, ¿no?, fueron duramente aplastadas porque no tenían una buena estrategia, por ejemplo, de trabajar quizás de manera en conjunto. Entonces, estas rebeliones indígenas, vuelvo a recalcarles, se van a dar en gran parte de América, ¿no?, desde Centroamérica, la parte del Caribe, Sudamérica, pero sobre todo es aquí en nuestro país, ¿no?, con Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru, quienes van a dar mayor resalte de esta situación o rebelión que se da en el continente americano en pleno siglo XVIII. Entonces vamos a ver cuáles van a ser las causas de la rebelión de Túpac Amaru y sus consecuencias. Bueno, Túpac Amaru y la gran parte de la población indígena exigía al gobierno español que se supriman los corregimientos, ¿no?, es decir, esa forma tan cruel que se daba justamente a la población acá. Suprimir también los repartos mercantiles. Bueno, esto era un sistema un poquito complejo, ojalá que me entiendan. Se trataba de lo siguiente: aquí en América había mercaderes o que realizaban el comercio, ¿no? Entonces, por decirlo así, este mercader, por supuesto, pertenecía a la corona española y él tenía pues gran variedad de productos
Y estos productos de los españoles eran, ¿no?, agarrados por los españoles, así, muchos productos, objetos, qué sé yo, agarraban y les entregaban a todos los indígenas. Prácticamente les obligaban a que ellos recibieran estos productos y más adelante se cobrarían pues a través de una especie de un crédito, ¿no? Entonces prácticamente te obligaban a comprar. Y este indígena tenía que pagarlo, por ejemplo, más o menos en un periodo pues de 5 años, ¿no? Y así, ¿no? Estaba obligado prácticamente a comprar producto tras producto, producto tras producto, y por supuesto pues el indígena estaba totalmente endeudado, ¿ya? Bueno, además la anulación de los obrajes. ¿Qué eran los obrajes? Eran unos trabajos forzados que en la época incaica era muy bonita, era la parte que ustedes quizás han conocido, ¿no? La parte, por ejemplo, de la mita, ¿no? Donde el Inca pues entregaba una especie pues de trabajo por turno a la población y este le respondía, ¿no? Porque no había un abuso, ni mucho menos esclavitud. Pero aquí cuando llegaron los españoles convirtieron este sistema de trabajo muy importante de la época inca, prácticamente lo transformaron en algo muy abusivo y explotador, porque a los indígenas, por ejemplo, los encadenaban y los metían, por decirlo así, ¿no?, en las minas, para que pues, de manera así, ¿no?, para que no pueda escapar, ¿no?, encadenado y todo eso, pues trabaje en formas inhumanas, sin alimento, malos tratos, y cuando moría, pues ahí quedaba, ¿no?, y el resto seguía trabajando. Entonces era un trabajo muy duro de parte de los obrajes que se hacían, por ejemplo, en las minas de Potosí. Además, el fiscal Areche, ¿no?, recuerden ustedes que en la época colonial se implanta una serie de fiscales por uno, por otro, por otro, por otro y por tantas cosas que aquí pues ya empiezan justamente a pedir, ¿no?, que se supriman justamente algunos de estos tantos impuestos pues que hacía difícil y complicado la vida de la población americana. Además pedían una creación de audiencia en el Cusco, es decir, un lugar donde que se someta realmente a un juicio justo para la población que antes pues no se había, no se daba, mejor dicho así, en plena época pues de la colonia. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de esto? Bueno, podemos ver que sí, se van a suprimir, por ejemplo, a los corregidores, ¿no? Van a ser reemplazados por las intendencias, que vendría a ser una especie de gobierno, ¿no?, mucho más tranquilo contra la misma, en beneficio, mejor dicho, de la población americana. Además, en plena época de la rebelión de Tupac Amaru, el visitador Areche decide justamente, ¿no?, eliminar este sistema de reparto de mercancías que acabo de explicarles, ¿no? Ese tipo de comercio que se le daba de manera obligatoria prácticamente a un indígena y que estaba pues endeudado hasta, ¿no?, peor que nosotros en estos tiempos. Y por supuesto, también, ¿no?, se logró establecer la audiencia del Cusco, ¿no?, para tratar pues de llevar algunos juicios. Se va a prohibir ahora sí la lectura de los comentarios reales, es decir, las obras hechas por el Inca Garcilaso de la Vega. Pero bueno, ya se había de alguna manera pues expandido, aunque trataron de amordazar, pero ya se sabía mucho acerca de la historia de los incas. Pero ¿por qué justamente se daba? Porque los españoles ya no querían de alguna manera pues que se recordase, no sé, lo magnífico que era la parte de los incas, ¿no? Por supuesto, entonces se generó en los criollos, además con todos esos acontecimientos, un miedo. Por parte de los criollos realmente no tuvieron mucha participación entonces en la parte de las rebeliones. Esto lo hacían, ¿no?, más que nada los valientes indígenas. ¿Quiénes son los criollos? Eran aquellos españoles que estaban aquí en nuestro país y que habían nacido acá, ¿no? Pero sus padres eran españoles. Bueno, quizás lo expliqué un poquito mal. Voy a explicarles nuevamente esta parte. Se llaman peninsulares
o españoles, aquellos pues que habían nacido allá en España y que habían estado aquí, ¿no? Con su familia, bueno, no son prácticamente linaje de allá. Pero los criollos eran ya personas que sus padres eran españoles y estos habían nacido aquí. Entonces, a este grupo de personas lo llamamos criollos, quienes de alguna manera pues ya tenían un poco de sentimiento por amor a este suelo que les vio nacer, ¿no? Más que a lo de sus padres que eran españoles. Por lo tanto, estos criollos entonces no se metían mucho en la parte de la rebelión. Simplemente pues podían observar y tratar de hacer un reclamo quizás de manera un poco más tranquila, menos eufórica, a comparación pues de todo lo que hacían, por ejemplo, Tupac Amaru y los demás indígenas. Se suprimió la enseñanza del quechua, sobre todo pues en la Universidad Mayor de San Marcos, que ya funcionaba, ¿no? Recuerden que esta casa de estudio es una de las más importantes de América Latina. Bueno, entonces la rebelión de Tupac Amaru ya justamente se da y efectivamente, como ya les había mencionado, él va a ser ya, ¿no? La parte histórica que vemos, pues, ajusticiado, muerto juntamente con su esposa y sus hijos, para que se demuestre justamente que ninguno de los pobladores indígenas, ni criollos, ni nada por el estilo, podían estar rebelándose contra la corona española. Era como un escarmiento que los españoles dieron, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, ya un panorama general, ¿no? Donde son algunos de estos levantamientos o motines contra el virreinato del Perú, que vendrían a ser movimientos populares anticoloniales, ¿no? Por ejemplo, la clase anterior hemos visto acá, ¿no? La de Juan Santos Atahualpa, la de Ignacio Torote, los motines de Huamalíes, tumultos y azonadas, los motines en el Callejón de Huaylas, ¿no? El departamento de Ancash, los motines de Hornillo, Francisco Inca, en la parte de Lima, la rebelión de Felipe Velasco Tupac Inca, ¿no? También en Lima, tumultos y azonadas, más o menos en el departamento casi de Arequipa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, muchos a veces conocen solamente la rebelión de Tupac Amaru, no sabemos mucho acerca pues de los otros rebeldes que se alzaron y que efectivamente fracasaron, pero gracias a estos pues más adelante se inicia la etapa de la emancipación, ¿no? Porque estos personajes llegarían a oídos a muchos pueblos, ¿no? Como por ejemplo la misma Argentina, Chile, donde que ellos también, gracias a este ejemplo de gestas, pues también en esa zona iniciarían una rebelión contra los dominios españoles.